Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días a los que os levantáis en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien despierto de la sesión asiática, que todo puede ser. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también fundador del portal xtrader.net y hoy pues vamos a ver una nueva criptomoneda aquí en FX Street. Es verdad que los tiempos no acompañan, estamos en una situación realmente bajista en todos los mercados, incluyendo el de criptomonedas y bueno, pues mucho me temo que esto puede ser el inicio de algo más gordo vista la coyuntura en la que estamos metidos. Pero bueno, sí es verdad que también en estas caídas es donde muchas veces, cuando ya amaina el temporal, se consiguen buenas oportunidades. En cualquier caso, hoy vamos a ver un proyecto eh, ligeramente distinto, como siempre. Cada proyecto que hay de criptomonedas es un poquito distinto a los demás y en este caso, pues el caso de Flow, que es ese logo que tenéis ahí en forma de F minúscula, pues no podía ser distinto. Además, si os fijáis en ese logo, y luego os enseñaré una animación donde se explica cómo funciona la blockchain de este proyecto, pues justamente entenderéis el porqué de esa F como en forma de bucle. ¿Vale? Ahora lo veremos en un ratito, al igual que veremos, pues bueno, quién ha creado este proyecto, qué objetivos tiene, cómo funciona internamente y veremos para terminar un pequeño análisis técnico del token Flow, ¿vale? Que, bueno, como podéis imaginar, pues de momento las cosas no es que estén muy bien en el mercado. Dicho esto, no sin antes recordar la dichosa guerra que tenemos en Ucrania, más de 100 días ya de conflicto, gente muriendo de hambre, de sufrimiento. Esto no debería suceder en el siglo XXI. Y bueno, desde aquí todo mi apoyo y mi deseo para que esto se termine de una vez por todas y que no sufra más gente, porque además está en un efecto inducido, como ya sabéis todos, y es el hecho de que el grano, la energía, en fin, muchísimas commodities, recursos básicos, materias primas, combustibles fósiles, etcétera, está todo disparado de precio por este bloqueo, ¿no? Y esta escasez que se están produciendo algunos productos, y se hinchan los precios en los demás mercados, y a partir de ahí tenemos un problema de inflación que puede degenerar en una enorme hambruna, sobre todo en los países del tercer mundo, y al final todo esto no nos lleva a ningún sitio bueno, precisamente. Entonces, lo dicho desde aquí, todos mis deseos para que esto se termine de una vez. Y ahora sí, dicho esto, comentamos. Comenzamos con Flow. Flow básicamente es una plataforma blockchain diseñada para ofrecer, a ver si lo adivináis, alta velocidad de ejecución y funcionalidades avanzadas en smart contracts, DApps, juegos y DeFi, ¿vale? Es evidentemente un proyecto en este sentido similar a otros, ¿vale? Tú me das una blockchain donde yo puedo programar y crear mis propios artefactos, mis propios programas, mis propias aplicaciones completamente descentralizadas para que puedan usarlas los usuarios. Hasta ese punto, pues bueno, relativamente similar a otros proyectos, como podrían ser, por ejemplo, Algorand o Avalanche, en fin, otros tantos, ¿no? Pero aquí veremos en el funcionamiento que se diferencia en parte de ellos. Flow es creado, al menos inventado de alguna manera, en septiembre de 2019. Es verdad que el token sale 2 años después casi. Y bueno, hablar de Flow es hablar de una compañía mítica en el mundo de las criptos, que es Dapper Labs, ¿vale? Dapper Labs fue fundada en el año 2018 por Roam Gareglozow. Vaya, este apellido se nos ha atascado. Gareglozow, ¿vale? Bueno, es una persona muy relevante dentro del mundo de las criptomonedas y una de sus principales hitos de él, de Roam y de su compañía, es el lanzamiento del primer juego basado en tokens no fungibles como fue CryptoKitties en la red Ethereum. Luego lanzó otro proyecto llamado Dapper y actualmente tiene uno muy interesante, que luego hablaremos un poco de ello, que es el NBA Top Shot, es decir, un proyecto relacionado con la Liga Nacional Estadounidense de Baloncesto. Entre 2019 y 2020, la compañía Dapper Labs realiza 3 rondas privadas para este proyecto, para Flow, ¿vale? Y recauda cerca de 35 millones de dólares. Y entre los inversores que apoyan el proyecto, pues están inversores como Andreessen Horowitz, Google, Samsung e incluso los fundadores de DreamWorks, de Reddit, de Coinbase, de Zynga o de AngelList. Es decir, tenemos detrás
inversores muy, muy potentes que confían y apoyan el proyecto, lo cual es una señal positiva, ¿no? Esto es una cosa que siempre interesa que miréis, ¿no? Cuando vais a seleccionar un proyecto cripto en el que invertir, pues ver qué inversores ya han invertido antes que nosotros, porque puede ser interesante tener en cuenta que al final el dinero inteligente, digamos, de alguna manera fluye hacia unos proyectos u otros y bueno, pues de alguna manera tienen que hacerse público, en parte porque es positivo para el propio proyecto que se sepa, ¿no? Que hay determinadas compañías e inversores detrás de sus proyectos. Entonces, bueno, en este sentido, en el caso de Flow, podemos decir que tiene a los más importantes detrás, como podéis ver ahí. Bueno, si vais al listado completo de inversores de Flow, veréis que hay otras tantas compañías relevantes. Ahí os he destacado algunas de ellas. Bueno, como podéis ver, proyecto interesante. Una blockchain de alta velocidad, respaldada por inversores potentes, que tiene acuerdos con la NBA, que en el pasado lanzó CryptoKitties. Bueno, los mimbres, ¿no? Los cimientos son buenos de partida para este proyecto. ¿Qué características tiene el token de Flow? Que también se llama Flow. Bueno, pues básicamente es un token que actualmente ocupa el puesto número 31 en CoinMarketCap, ¿vale? Tiene una capitalización de 1.255 millones de dólares. Comienza a cotizar en enero de 2021. Como os decía, tarda casi un par de añitos en salir al mercado y actualmente hay 2.637 millones de tokens Flow, no existiendo oferta máxima establecida, ¿vale? Por tanto, es un token inflacionario, si bien la emisión del token está controlada con una tasa que oscila entre el 8 y el 15% anual, ¿vale? O sea que no es una inflación desbocada la que tiene el token Flow. Si queréis negociar Flow, comprar el token y demás, pues podéis acudir a los principales exchanges, sobre todo Binance, Gateio, KuCoin, Huobi, Coinbase, Kraken y FTX. Muy bien, y dicho esto, ahora sí que sí, vamos a ver qué es lo que hace diferente a Flow de otros proyectos. Básicamente, para todos aquellos que no lo sepáis, me imagino que los que seguís estas sesiones en FX Street, la mayoría más o menos sabéis de qué va el tema, pero por si acaso lo explicamos. Normalmente en una blockchain, esto es una cadena de bloques tradicional, las transacciones y el consenso de la red van de la mano, es decir, se realizan de forma simultánea. Quiero decir, eh, yo lanzo una transacción, me la tienen que aprobar bien los mineros, bien los forkers, ¿no? Los stakers, los nodos validadores en cualquier caso, y hasta que todos los nodos validadores no se ponen de acuerdo, esa transacción no es validada e incorporada a la blockchain. Y ese proceso es secuencial, es decir, primero tiene que producirse la transacción, después ser validada por el consenso de la red y después es incorporada a la cadena, ¿vale? Y así sucesivamente, de tal forma que no se pasa a la siguiente transacción o al siguiente bloque de transacciones hasta que estas no son validadas. Esto es muy seguro, ¿vale? O sea, no es fácil, por no decir casi imposible, atacar este tipo de blockchain, ¿vale? Pero a cambio la escalabilidad de la red está muy, muy limitada. ¿Por qué? Porque si tengo que esperar a que se confirme una transacción o un grupo de transacciones para seguir con las siguientes, esto enlentece, ¿no? Y crea cuellos de botella en muchas ocasiones. ¿Qué han hecho la gente de Flow? Bueno, pues lo que han hecho es separar las tareas, de tal forma que las transacciones van por un lado y la interacción con los smart contracts van por otro, y el consenso por un tercer camino. Con lo cual se disocian, ¿vale? Se reparten las tareas entre diferentes nodos que van procesando cada uno por separado las cosas y luego las juntan todas en un bloque. ¿Cómo lo hacen en la práctica? Bueno, pues Flow funciona sobre diferentes tecnologías. Por un lado cuenta con una arquitectura multinodo, que ahora la vamos a ver. Cuentan con un sistema de validación que es el Specialized Proof of Confidential Knowledge, o SPOC, ¿vale? Hablaremos de ello también. Aparte de esto, cuenta con un lenguaje de programación propio denominado Cadence. Los smart contracts que creéis en Flow son actualizables y permiten realizar registros de eventos, muy interesante también, y además las cuentas de usuario dentro de Flow son inteligentes. Vamos a ver todo esto más en detalle para que veáis, pues bueno, las importantes diferencias que tiene Flow con otros proyectos y por tanto las ventajas eh, que nos ofrecen. En primer lugar, la arquitectura multinodo que os comentaba. Ya os decía que se reparten las tareas que se realizan dentro de la blockchain de Flow entre diferentes nodos y en particular tenemos 4 tipos de nodos, que cada uno se ocupa de una tarea diferente. Por un lado están los collection nodes, ¿vale? Que se agrupan en clusters para cooperar entre sí. Y lo que hacen básicamente estos nodos es administrar y recopilar transacciones bien formadas para proponérselas a los consensus nodes, ¿vale?
Es decir, juntan varias transacciones, crean el bloque, se lo mandan a otros para que lo validen. No validan ellos directamente las transacciones. Sí que hacen un primer chequeo previo, ¿vale? Para verificar que están bien construidas esas transacciones, que no hay nada erróneo. Pero más allá de eso, no hacen nada más, ¿vale? Si queréis tener un collection node dentro de la red Flow, necesitáis stackear 250.000 tokens Flow, ¿vale? Que eso aproximadamente creo es un poquito más de cuarto de millón ahora mismo. Si no recuerdo mal, Flow estaba cotizando a uno y pico más o menos. Os lo voy a confirmar. Vale, aquí lo tengo. Sí, a 1,56, vale, pues sería unos 375.000 dólares. O sea, participar en la red Flow no es barato, ¿vale? Ya os lo adelanto. Consensus Nodes. Estos son posiblemente unos de los más importantes. Estos son los que deciden la presencia y el orden de las transacciones en la blockchain formando los bloques. Es decir, toman las transacciones que les proponen los collection nodes y crean los bloques. Para ello utilizan un protocolo denominado Hotstuff, que es similar al Delegated Proof of Stake que ya hemos visto en otros proyectos y de momento este protocolo está limitado a 100 votantes, es decir, a 100 nodos de consenso de este tipo. Es un proceso muy rápido, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Flow emite un bloque por segundo, es una de las, en este sentido es una de las redes blockchain más rápidas de todos los proyectos cripto que hay. Y bueno, si queréis montar un nodo de consenso, un consensus node dentro de la red Flow, necesitaréis 500.000 tokens Flow. Como os podéis imaginar, pues son aproximadamente 3/4 de millón de dólares, ¿vale? Sería más o menos ese el valor que tendríais que bloquear dentro de un nodo de este tipo, con lo cual, como os decía, poco barato. Hay un tercer tipo de nodo, los denominados execution nodes, que estos son equipos con mucho poder computacional que se encargan de ejecutar las tareas asociadas a cada transacción. Como hemos podido ver, los dos nodos anteriores, unos recopilaban transacciones, otros forman el bloque con ellas, y aquí tenemos un tercer tipo de nodo que se encarga de procesar todo lo relacionado con los smart contracts, es decir, de ejecutarlos, de guardar los datos de las cuentas de usuario, etcétera, etcétera. Como son una parte fundamental de la red, los creadores de Flow lo que han decidido es directamente poner una barrera de entrada muy fuerte y para ello, aparte de pedir tener un equipo con bastante poder computacional, requiere que bloqueéis 1.250.000 tokens Flow en el nodo, ¿vale? Lo cual implica, pues eso, depositar aproximadamente casi 1.900.000 dólares en staking, ¿vale? Y por último, tenemos un cuarto tipo de nodo, que son los verification nodes, que básicamente se ocupan de confirmar que el trabajo realizado por los execution nodes es correcto, ¿vale? Estos son bastante más accesibles si lo comparamos con los otros, 135.000 tokens flow de staking, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo valores importantes, o sea que para acceder a esto o eres una empresa o eres alguien con mucho dinero que desea apostar claramente por el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, por un lado, tenemos en la parte de transacciones dos tipos de nodos que unos se encargan de recopilar y enviar transacciones y otros que se ocupan de validar y crear los bloques, ¿de acuerdo? Y en el caso de la ejecución del smart contract, unos se ocupan de ejecutarlo y validar que todo está vamos a hacer que todo funcione correctamente, pero por si hay algún fallo están los verification nodes que se ocupan de verificar que todo esté correcto. Y para, si no se ha entendido mucho todo este jaleo que os acabo de contar, pues ahí os he puesto un gráfico animado de cómo funciona exactamente. Ahí podéis ver cómo, por un lado están los execution nodes, van ejecutando esos smart contracts, verification realiza el análisis, lo une a las transacciones que mandan los collection y los consensos se ocupan de crear el bloque que incorporan a la cadena de bloques de Flow. ¿Vale? Esta es un poco la idea visual de lo que se hace en este proyecto, en esta blockchain. Vale. Si me habéis seguido hasta aquí, pues podéis ver que, bueno, lógicamente esto da bastante velocidad. Luego veremos algunos números, aparte de lo que ya os decía. Se genera un bloque por segundo en la blockchain de Flow, como ya os digo, una de las más rápidas en este sentido. Pero vamos a ver más cositas. Por ejemplo, em, fijaos, por un lado, en el consenso, como os decía, se utiliza Hotstuff, que es similar a un Delegated Proof of Stake, en el cual los nodos deciden quién es el siguiente nodo por votación que va a validar las transacciones y generar el bloque, y ya está. Es lo único que lo hacen con un mecanismo un poquito más ágil que el habitual. Aparte de esto, hay otra técnica, ¿vale? Que se utiliza para
validar, digamos, el trabajo de los execution nodes. Y es la que os pongo ahí, la de SPOC, la Specialized Proof of Confidential Knowledge. Básicamente es una técnica criptográfica que es propietaria de Flow, ¿vale? Y permite que a cualquier número de demostradores puedan probar a un observador externo que cada uno de ellos tiene acceso al mismo conocimiento, el cual se mantiene confidencial. Esto es muy parecido a los Zero Knowledge Proof, ¿vale? Que hemos visto en alguna ocasión en otros proyectos, ¿vale? Pues Spock es similar, de tal forma que lo que se consigue con Spock es conseguir que los trabajos que realizan los execution nodes sean verificados por los verification nodes, ¿vale? Para conseguir el pago por haber gestionado, digamos, la ejecución de un smart contract, por ejemplo, tienen que demostrar mediante un Spock que han realizado correctamente el trabajo, que es igual que el de otros demostradores, es decir, de otros execution nodes, que todos puedan verificarse, ¿no? que han hecho todo correctamente. Y para eso cada uno de ellos tiene un Spock asignado de este tipo, ¿vale? Que además no puede ser ni copiado ni falsificado por ningún otro miembro de la red. Entonces, para conseguir, digamos, un acuerdo en el estado de la ejecución de un programa, de una DApp, de un smart contract, etcétera, que sepáis que se utiliza esta técnica dentro de Flow para conseguir verificar la ejecución de programas, smart contracts, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Además de todo esto, tenemos un lenguaje de programación llamado Cadence, ¿vale? Cadence os sorprenderá, pero está a su vez basado en otro lenguaje creado por un proyecto centralizado como era en su momento Libra, que después pasó a ser Diem y que después finalmente fue vendido a una compañía en Estados Unidos, ¿vale? Sabéis que Libra, después renombrado Diem, es lo que ahora bueno, formaba parte de lo que ahora es Meta, anteriormente Facebook, como ya sabéis, ¿vale? Y bueno, en Libra, también conocido como Diem, crearon un lenguaje llamado Move y lo que hicieron en Flow es adoptarlo con algunas variaciones, ¿vale? Y crearon con esto el lenguaje Cadence. Para aquellos que sepáis más de informática, pues es un lenguaje de sintaxis ergonómica, es decir, para los que no lo entiendan, pretende ser un lenguaje que sea fácilmente legible, ¿vale? Para el usuario. Está orientado a recursos, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que el lenguaje Cadence básicamente es capaz de representar y realizar seguimiento de la propiedad de activos digitales desde el propio código. Esto es muy interesante, sobre todo para la aplicación en tokens no fungibles, ¿de acuerdo? Por cuanto si tenemos un lenguaje que es capaz de realizar esto, saber de quién es la propiedad de un activo digital, de un token no fungible, pues estamos ante un lenguaje perfectamente orientado para todo lo relacionado con los NFTs. Adicionalmente, para aquellos que no sepan Cadence, pues tienen también la posibilidad de programar en Go y en JavaScript, ¿vale? Cuenta con unos entornos de desarrollo en estos lenguajes y también hay una extensión de Cadence para Visual Studio. Aquellos que programéis con el entorno de Microsoft, pues podéis incorporar una ampliación para poder usar Cadence en vuestro entorno. Y también, esto está un poquito en pañales, pero también Flow puede interactuar con código escrito en Ruby on Rails, ¿vale? O sea que bueno, tenemos algunas opciones, aunque sí que es verdad que el núcleo del proyecto es Cadence. Otra cosa que diferencia a Flow con respecto a otros desarrollos es el hecho de que es posible desplegar un smart contract o una aplicación descentralizada en su mainnet en fase beta, ¿vale? Fijaos, podéis, o sea, sois unos programadores, no queréis hacer pruebas, sino que directamente queréis ver cómo funciona en la red de verdad, en la mainnet de Flow, pero no queréis que los usuarios lo usen o que lo usen con cierta salvaguarda, ¿no? Entonces es posible lanzar un proyecto en fase beta, o sea, en ese momento se demarca como que está en fase beta y los desarrolladores trabajando sobre la mainnet ya en real pueden mejorar, digamos, en caliente el código de forma incremental. Pueden hacer pequeñas mejoras para hasta conseguir tener un producto terminado y entonces desmarcarían en la mainnet el proyecto como que está en fase beta. Y luego hay otra cosa muy interesante en Flow, y es que normalmente una plataforma de smart contracts no guarda registros de ejecución, es decir, nadie puede acudir al registro de Ethereum, por ejemplo, a comprobar si un smart contract determinado ha fallado, en qué punto ha fallado y por qué ha fallado. Sin embargo, en Flow, fijaos, es interesantísimo, el propio sistema es capaz de marcar aquellas transacciones que podrían haber generado algún tipo de mensaje, en principio no te dicen cuál,
pero tú puedes consultar a la blockchain para un determinado rango o subconjunto de transacciones que hayan estado marcadas, que hayan dado algún tipo de mensaje, y podéis descargarlas a vuestro entorno para ejecutarlas localmente y obtener el log de registro de los eventos. Es decir, si ha habido un fallo o ha habido alguna cosa rara o simplemente ha lanzado un mensaje confirmando una transacción porque lo tenéis programado así, pues todo eso lo podéis replicar localmente en vuestro ordenador y generar el log para analizarlo, ¿vale? Esto es muy interesante porque ya os digo que hasta la fecha ninguna plataforma de smart contracts y de apps tiene esta posibilidad. Entonces, bueno, en Flow es un avance y además, ojo, no hay que almacenar un log que podría crecer infinitamente, sino que determina dónde podría haber habido mensajes y el usuario es el que si quiere consultar esos mensajes puede replicar un determinado rango de mensajes en el tiempo para ver qué es lo que ha pasado realmente. Con lo cual no es necesario almacenar un log enorme, sino que se puede replicar lo que ha sucedido. Por último, un aspecto muy interesante también, y es que las cuentas de usuario en Flow son inteligentes, de tal forma que, por un lado, los wallets de Flow, los nativos de Flow, ¿vale? Incorporan funcionalidades de smart contract, por lo que podemos introducir procesos automatizados o sistemas avanzados de control de autorización en un wallet. Esto es un avance. También las DApps y los smart contracts pueden garantizar que los usuarios tengan capacidad de acceso a sus cuentas y que no pierdan nunca sus activos digitales porque poseen un sistema de recuperación. Esto es importante también. Y adicionalmente, es posible mantener un wallet en Flow que tenga sistema de firma múltiple, ¿vale? De tal forma que se requiera la firma de 2, 3, 5 partes para autorizar una transacción, ¿vale? Y además esas firmas van rotando en el tiempo, nunca son las mismas, con lo cual a cada miembro, a cada partícipe de un determinado wallet se le asigna una firma que va cambiando con el tiempo. O sea que bueno, por este lado, como podéis ver, se han preocupado un poco de evitar aquello de que un usuario no pueda acceder a su wallet, pierda sus activos, no recuerdo mi contraseña, etcétera, etcétera. Vale, y con todo esto, pues aquí tenéis un pequeño resumen gráfico donde podéis ver las cifras un poco de Flow. Como ya os decía, aparte de un bloque por segundo versus otras blockchains que tardan bastante más, ¿vale? Tenemos además que Flow es capaz de procesar 1000 transacciones por segundo. Frente a Ethereum actualmente es mucho, que está en torno a 13 o 15 transacciones por segundo, pero es que además el coste de ejecutar en Flow es baratísimo. Creas una cuenta en Flow cuesta, eso sí que hay que pagar, ¿vale? Una cantidad mínima, que son 0,03 dólares, es decir, 3 centavos, ¿vale? Pero es que luego las transacciones, las comisiones de transacción están en 0,000001 Flow, es decir, prácticamente cero, un valor despreciable. Por tanto, en este sentido, muy buena ventaja sobre Ethereum, ¿vale? Como otras muchas blockchains que también tienen costes muy bajos, como Solana, como Avalanche, etcétera. Bueno, pues Flow también es de las que tienen una comisión muy baja. Teniendo en cuenta que en Ethereum, por ejemplo, y hasta que termine de hacer la transición a Proof of Stake, pues estamos viendo picos de 20 y de 100 dólares por transacción en algunos casos, ¿no? Entonces, realmente es bastante más avanzado en este sentido Flow. Vale. Pues bueno, ahora que ya hemos visto cómo funciona Flow, cuáles son sus características técnicas y qué ventajas y qué diferencias tiene con respecto a otros proyectos, vamos a ver en qué se está usando Flow. Y lo primero que uno puede sorprenderle es la cantidad, fijaos, de acuerdos que tiene Flow con diferentes proyectos. Ahí tenéis logos muy reconocibles, tenemos el caso de la NBA, tenemos el caso de Warner Music, Animoca Brands, Ubisoft, Binance, Samsung, Circle, OpenSea, varias universidades como la Yonsei University y Berkeley de California. Tenemos, a ver, vamos a ver alguna más así relevante. T-Systems, antiguo T-Online, ya sabéis, la operadora de Internet alemana. Tenemos a Kraken, tenemos a MotoGP, en fin, tenemos un montón de compañías, como podéis ver, que de una u otra manera están trabajando con la tecnología de Flow, ¿vale? Llama mucho la atención lo de Warner. Actualmente no conozco que hayan hecho nada de particular, pero estoy seguro de que antes o después lanzarán tokens no fungibles de artistas, música, etcétera, etcétera. Y han elegido para ello la blockchain de Flow. También los CryptoKitties ahí aparecen, ¿vale? Pero bueno,
eso es menos relevante, aunque entiendo que lo que han hecho es una implementación de su juego, ¿no? De ese juego de coleccionables de gatitos virtuales. Bueno, pues entiendo que han hecho una implementación sobre la propia blockchain de Flow ante las limitaciones que presentaba precisamente Ethereum. En el campo de las aplicaciones descentralizadas sí que es verdad que nos podemos llevar un pequeño chasco. No hay muchos proyectos todavía, ¿vale? Y esto es una cosa que me ha sorprendido teniendo en cuenta la calidad de la blockchain que están desarrollando. Si consultáis DappRadar, básicamente hay 22 proyectos funcionando sobre Flow, de los cuales podemos destacar los siguientes. En el terreno de los NFTs tenemos lo que os decía, los coleccionables, ¿no? de la NBA, que podéis almacenar desde cromos virtuales de jugadores hasta momentos en vídeo para el recuerdo, como un lanzamiento de una canasta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde posiblemente Flow esté sacando buena parte de los ingresos que obtenga la red. Luego también tenemos otro proyecto que se llama RCRD SHP, es decir, Record Shop. Entiendo que esto estará relacionado seguramente con música. Y Flowavatar, que está pensado para la creación de avatares. Luego, además, hay desarrollos de mercados de coleccionables y NFTs, marketplaces, ¿vale? Como Rarible, que han hecho una implementación sobre la red de Flow. Tenemos también Blocktobay y Starly. En el terreno del DeFi, por un lado tenemos Mantle Finance, que esta es muy curiosa. Esta permite realizar préstamos ofreciendo como colateral tokens no fungibles. Es una novedad en el mundo del DeFi, aunque ya sabemos cómo están las cosas ahora en el mundo del DeFi, el tema de Celsius y demás. Y tenemos Block2Swap, que sería, digamos, el exchange descentralizado por antonomasia de la red Flow, ¿vale? Más que nada porque es el primero y el único, creo, por el momento. En el terreno del gaming tenemos Solitaire Blitz, The Football Club y Chain Monsters, ¿vale? Tres videojuegos. Y recientemente se ha lanzado también en el terreno de los dominios de Internet un proyecto denominado Flows que permite reservar dominios dentro de la red blockchain de Flow. Vale. Muy bien, pues con todo esto pasamos a ver un análisis técnico del token de este proyecto, de Flow. Y bueno, el gráfico yo creo que lo dice todo. Aquellos que sigáis de forma habitual el criptomercado, estoy seguro de que sabéis que estamos en una fase bajista tremenda, que Bitcoin está amenazando esos 20.000, 19.500 dólares, los tiene ya muy cerca y es un soporte clave de mercado que en caso de romperlo podríamos ver un invierno en las criptos tremendo de muchísimos meses, ¿vale? Y pues Flow se ha sumado a esa tendencia. Yo esto es algo, personalmente, no acabo de entender que el proyecto de Flow no se valore bien, ¿no? Es un token que ya desde el principio estuvo bajando, a pesar de que Bitcoin tuvo oscilaciones. En el caso de Flow era un continuo de bajar, bajar y bajar, ¿no? Como podéis ver. Y fijaos que desde que salió en torno a septiembre-octubre del 21 a cotizar, en los entornos de 22 dólares aproximadamente, pues no hemos visto más que caídas y caídas y caídas hasta llegar a 1,52 que cotizaba hace un momento. Am, Realmente preocupante. Entonces, bueno, por abajo no hay ningún soporte, estamos en caída libre, con lo cual comprar aquí es un poquito disparatado, por decirlo suave, ¿vale? No me metería yo a comprar Flow en un estado de caída libre y con Bitcoin amenazando romper soportes fundamentales de largo plazo. Y solo entraría si rompiese alguna de las resistencias que os he marcado ahí. Es decir, si rompiera la zona de 2,30, que fijaos que prácticamente tiene que doblar su precio, o la zona de 3 incluso, pues ahí sí que podríamos ver el inicio de una recuperación en Flow. Aunque a mí personalmente me gustaría ver una remontada por encima de 4,30, que ahí es donde tenía un soporte clave y que perforó en, hace ya bastantes, vamos, no hace un mes y pico personalmente, ¿no? Pero bueno, que ya había formado aquí y había hecho un primer intento de rotura de ese nivel en torno a enero, finales de enero, principios de febrero, luego un rebote y luego ya lo atacó y finalmente lo rompió. La caída ha sido muy fuerte, hizo un patrón muy similar, fijaos, un mínimo, otro mínimo y lo rompemos. Recordad siempre que esto es casi una regla no escrita del mercado, ¿no? Que cuando veáis un ataque a un soporte, una resistencia, una y luego dos y luego tres veces, normalmente la tercera suele tener éxito, porque eso implica que posiblemente los participantes del mercado que estén defendiendo ese soporte o esa resistencia con compras o con ventas, pues se les está acabando la munición. De hecho, aquí si fijaos, si lo miráis aquí se ve muy claro. Veréis que ha formado un primer mínimo,
después rebota, empiezan a marcarse mínimos decrecientes continuamente, hace un segundo intento aquí, no consigue romper, rebota pero llega menos lejos que la primera vez, empezamos a ver mínimos decrecientes de nuevo y finalmente termina por romper con violencia esos mínimos, ¿no? Lo cual confirma que estamos en un mercado bajista bastante poderoso. Y salvo que mañana Powell diga lo contrario de lo que todo el mercado está pensando, mucho me temo que estas bajadas podrían continuar simplemente por la fortaleza del dólar y por el hecho de que hay rotaciones de carteras que se están dirigiendo a activos más seguros, más tranquilos, más conservadores, por el hecho de que invirtiendo en activos denominados en dólares con menos volatilidad, pues obtienes un rendimiento más seguro que si te metes en criptos. Y esto es básicamente, grosso modo, lo que estamos viendo en el mercado, sumado a todas las historias que ha habido de Luna, Terra, ahora de Celsius, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues con esto finalizamos hoy nuestro webinar sobre Flow. Si tenéis alguna cuestión, podéis lanzarla rápidamente en el chat. No sé si conocíais el proyecto, si alguna vez lo habéis tenido en carteras, o si queréis preguntar sobre cualquier otra criptomoneda, por supuesto, encantado de si os puedo ayudar. ¿No hay comentarios? ¿Nadie se anima? Ok, pues si os parece bien lo dejamos aquí. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os espero la semana que viene aquí en FX Street para descubrir un nuevo proyecto, a cual más fascinante, como ya sabéis, dentro del mundo de las criptomonedas. Hasta el martes que viene.